Televisa, la gigante de los medios en América Latina, está atravesando una crisis que ha captado la atención tanto de los medios como del público. Emilio Azcárraga, el CEO de la compañía, está bajo investigación por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La investigación se centra en presuntos sobornos relacionados con la FIFA, la poderosa organización internacional de fútbol. A raíz de esto, Azcárraga ha solicitado una licencia inmediata para poder abordar esta complicada situación. Es sorprendente pensar que una de las empresas de medios más influyentes de la región esté enfrentando este tipo de dificultades, pero hay varios factores que están contribuyendo a este escándalo. A continuación, desglosamos todo lo que necesitas saber sobre este desarrollo. La situación ha tomado un giro aún más complejo debido a los vínculos de la familia Azcárraga con los derechos de transmisión de los mundiales de fútbol de 2018, 2022, 2026 y 2030. Todo parece estar relacionado con la FIFA, cuyo poder sobre el fútbol mundial está siendo cuestionado, y la empresa se ve arrastrada por el escándalo que afecta a este organismo. En paralelo, Televisa ha enfrentado una caída significativa en sus ingresos, que en el tercer trimestre de este año descendieron un 6.4%, mientras que sus ganancias relacionadas con el servicio de Skype cayeron un 13.2%. Esta es una disminución preocupante, lo que ha generado aún más incertidumbre sobre el futuro financiero de la compañía. Por si fuera poco, las redes sociales se han llenado de críticas hacia Emilio Azcárraga, con muchos usuarios acusándolo de evasión fiscal y de manipular partidos de fútbol en favor de su equipo, el Club América. Aunque muchos aficionados siguen al equipo con fervor, estas acusaciones no dejan de ser inquietantes, pues tocan los pilares de la credibilidad de la empresa y sus operaciones. Durante muchos años, la familia Azcárraga fue considerada como la más poderosa en México, e incluso se les llegó a comparar con los tres poderes del país: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Su influencia era tan vasta que su imperio mediático cubría radio, televisión e incluso periódicos, controlando de facto la opinión pública. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa influencia ha ido disminuyendo. El poder de los Azcárraga, sin embargo, no es algo reciente. Este comenzó a consolidarse a finales del siglo XIX, cuando Mariano Azcárraga Peña, originario del País Vasco, se estableció en Tampico, Tamaulipas. Allí se involucró en la vida política local, trabajando como regidor municipal y tesorero. Mariano se casó con Albina Ramos, con quien tuvo 4 hijos: Antonio, Mariano, Juan y Francisco Marcial Azcárraga Ramos. El hijo de Francisco, también llamado Mariano Azcárraga, se formó como escritor y contador en la aduana de Tampico. Más tarde, se involucró en iniciativas de salud para los migrantes mexicanos en Texas. A principios del siglo XX, Mariano Azcárraga se casó con Emilia Vidaurreta, quien también tenía raíces vascas, y juntos fundaron lo que sería una de las dinastías empresariales más poderosas de México. Juntos tuvieron 6 hijos: Raúl, Gastón, Julio, Rogerio, Luis y Emilio Azcárraga Vidaurreta. De estos, Emilio fue el primero en revolucionar las comunicaciones a escala internacional. Emilio Azcárraga Vidaurreta nació el 2 de marzo de 1895 en Tampico, Tamaulipas. Estudió su primaria en Piedras Negras, Coahuila, y continuó su educación secundaria en San Antonio, Texas, para luego terminar la preparatoria en Austin. Posteriormente, obtuvo un título en Economía y Negocios de la Universidad de San Eduardo. Con solo 17 años, Emilio comenzó a construir su imperio en un momento de gran turbulencia, debido a la Revolución Mexicana. Inició su carrera como vendedor ambulante de zapatos y productos mexicanos, y rápidamente su talento para las ventas le valió la atención de una empresa con sede en Boston, que lo contrató como su representante en México. Se cuenta que Emilio y sus hermanos compraban arte, joyas y otros objetos de valor a familias mexicanas adineradas que habían caído en tiempos difíciles debido a la guerra. Posteriormente,
empaquetaba estos valiosos artículos en sacos, cruzaban la frontera y los vendían con grandes beneficios en Estados Unidos. A los 22 años, Emilio abrió una concesionaria de automóviles Ford en Monterrey, llamada Azcárraga y Copeland, con el respaldo financiero de Stanley Copeland. Esta empresa fue un éxito, lo que le permitió invertir en otros sectores, incluida la adquisición de la Victor Talking Machine Company en 1923, especializada en discos y fonógrafos. El 18 de septiembre de 1930, Emilio dio un paso crucial al lanzar XW Radio, una emisora que revolucionaría la industria de los medios en México y América Latina. En 1951, Azcárraga Vidaurreta amplió aún más su imperio mediático al invertir en Cani Yubay TV, Canal 2, lo que representó otro hito en su legado. En lo personal, Emilio Azcárraga Vidaurreta contrajo matrimonio con Laura Milmo Hickman en 1925. Laura era hija de Milmo, un acaudalado irlandés que se había establecido en México y se convirtió en uno de los hombres más ricos de Monterrey. Juntos tuvieron 3 hijos: Laura Azcárraga Milmo, nacida el 26 de julio de 1926, Carmela, nacida el 15 de agosto de 1928, y Emilio Azcárraga Milmo II, quien nació el 6 de septiembre de 1987, 19:30, en el Hospital Santa Rosa, en San Antonio, Texas. Emilio II se convertiría en uno de los empresarios más influyentes y poderosos de América Latina durante el siglo XX, ganándose el apodo de El Tigre Azcárraga por su liderazgo firme y decidido. Su ascenso no estuvo exento de dificultades, especialmente debido a su compleja relación con su padre, quien fue notoriamente severo con él, tratándolo con más dureza que a sus propios empleados. Durante su infancia y adolescencia, Emilio trabajó incansablemente para demostrar su valía, buscando la aprobación de su padre y tratando de estar a la altura de su rol como heredero del negocio familiar. A lo largo de los años, luchó por ganarse el respeto de su padre y superar la etiqueta de niño de papá, logrando finalmente la admiración de quienes lo rodeaban. Cuando era joven, Emilio incluso vendió enciclopedias puerta a puerta para mostrar su independencia. Sin embargo, fue su estilo de liderazgo controvertido y directo lo que se convirtió en su característica distintiva. Conocido por su enfoque brusco y a veces descarado, solía usar un lenguaje severo, lo que hacía que incluso las figuras más poderosas de Televisa temieran su presencia. A pesar de la fricción con su padre, Emilio finalmente logró la confianza que tanto buscaba y, tras la muerte de Azcárraga Vidaurreta, asumió el control de Televisa. La compañía se dividió entre Emilio, Laura, Carmela y otros accionistas clave. Bajo el liderazgo de Emilio Azcárraga Milmo, Televisa alcanzó nuevas alturas, logrando reconocimiento global. Durante su mandato, las telenovelas mexicanas vivieron su época dorada, un periodo que sigue siendo insuperable en la industria hasta el día de hoy. En cuanto a su vida personal, Emilio Azcárraga Milmo estuvo marcado por 4 matrimonios. El primero, y quizá el más significativo, fue con María Regina Shonduve Almada, con quien se casó el 15 de enero de 1952. Gina, como él la llamaba cariñosamente, fue el amor de su vida. Sin embargo, su felicidad fue trágicamente efímera. Pocos meses después de su boda, Gina quedó embarazada, pero comenzó a sufrir intensos dolores de cabeza. Había padecido de epilepsia durante años, y poco después de su matrimonio, fue diagnosticada con un tumor cerebral. Gina dio a luz prematuramente a una niña que lamentablemente falleció unas horas después. Su salud se deterioró rápidamente y fue trasladada en avión privado a Nueva York para recibir tratamiento, pero nunca recobró la conciencia y falleció pocos días después. Esta devastadora pérdida afectó profundamente a Emilio. El joven alegre que alguna vez desapareció, dejando lugar a un hombre endurecido por el dolor. Esta experiencia lo marcó de forma profunda, definiendo al hombre que llegaría a ser,
uno que nunca más practicaría la monogamia en sus relaciones. Su segundo matrimonio fue con la francesa Pamela Surmont, el 26 de marzo de 1959 en París. La ceremonia se celebró en la iglesia de Saint-Honoré-de-Laon, seguida de una recepción en el Hotel Ritz. Emilio y Pamela tuvieron 3 hijas, Paulina, quien trágicamente falleció en su adolescencia, y Alessandra y Ariana. Pamela provenía de una familia noble francesa, pero ambos tenían poco en común y su matrimonio estuvo lleno de dificultades. Apenas duró unos años antes de que se separaran en 1965. Después de que su unión con Pamela llegara a su fin, Emilio Azcárraga Milmo contrajo matrimonio con otra joven francesa, Nadine Jan. Juntos tuvieron 2 hijos, Carla y Emilio Azcárraga Jan, siendo Nadine la única de sus 4 esposas que le dio un hijo, quien se convertiría en su sucesor. No obstante, su matrimonio también fue breve, ya que solo perduró 7 años. La llegada de Paula Cusi, cuyo nombre verdadero era Encarnación Presa Matute, complicó aún más la situación. Aunque Nadine pidió el divorcio en numerosas ocasiones, Emilio siempre se negó, probablemente por orgullo. El divorcio no se concretó hasta varias décadas después. Paula, quien era presentadora de noticias en el programa de Jacobo Zabludovsky, se cruzó en la vida de Emilio mientras aún estaba casado con Nadine. Su relación continuó durante más de 20 años. Tras finalmente formalizar su divorcio a finales de los años 80, Emilio se casó con Paula en una ceremonia a bordo de su yate Paraíso en 1990. El cónsul mexicano en Nueva York, Agustín Barrios Gómez, ofició el acto, asegurándose de que todo se realizara conforme a la ley mexicana para proteger la situación legal de Paula. La relación de Emilio y Paula abarcó desde 1972 hasta 1990. Para muchos, Paula fue considerada el alma gemela de Emilio en muchos aspectos. Amante de las artes y la cultura, ella le introdujo en ese mundo y lo apoyó en sus importantes patrocinatos. Sin embargo, la pareja no tuvo hijos, y la relación de Paula con los hijos de Emilio siempre fue tensa. Gran parte de esta animosidad se debió a la falta de empatía de Paula, como se evidenció cuando asistió al funeral de Paulina Azcárraga. Adriana Abascal, una joven 40 años menor que Emilio, quien había sido Miss México en 1989 y había competido en Miss Universo, también probaba suerte como actriz en Televisa. Surgió un romance entre ellos, y Adriana estaba decidida a ganar su corazón. Según el libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, Adriana fue implacable en su búsqueda. Una vez que consiguió un puesto consolidado en Televisa, trabajó para afianzar su influencia sobre Emilio como una hábil jugadora de ajedrez, utilizando cada movimiento para desplazar a Paula. Llamaba insistentemente a Paula, difundía rumores e incluso mandó tomar fotos con Emilio en su yate para luego enviarlas a Paula, según revela el libro. En diciembre de 1993, justo una semana antes de Navidad, Paula dejó a Emilio. Aunque nunca se casó con Adriana, ella permaneció a su lado hasta el final. La vida de Emilio fue truncada por un cáncer pancreático y falleció el 16 de abril de 1997 a bordo de su yate Echo en Miami, con Adriana a su lado. Solo los amigos cercanos y los miembros de la familia que mantenían una buena relación con Adriana pudieron decirle su último adiós. Emilio Azcárraga Milmo mantuvo una relación fuerte y cercana con sus hermanas mayores durante gran parte de su vida, pero los problemas financieros finalmente causaron una ruptura entre ellos. En sus últimos años, Laura, su hermana mayor, estaba casada con Fernando Díez Barroso, quien era el yerno preferido de Azcárraga Vidaurreta. Fernando había sido administrador y director financiero de la empresa durante muchos años, destacándose por su atractivo, su habilidad como tenista y su talento como contador, ganándose rápidamente la admiración de toda la familia, incluido su suegro. Algunos incluso creían que Fernando era el heredero favorito de Vidaurreta,
por encima de su propio hijo, el Tigre. Sin embargo, el 12 de diciembre de 1965, la tragedia golpeó cuando Fernando murió en un accidente aéreo. Se dirigía a una reunión de trabajo en Acapulco con ejecutivos estadounidenses cuando el motor del avión falló. Los pilotos intentaron un aterrizaje de emergencia cerca del lago Texcoco, pero todos a bordo perecieron. Laura, quien tenía 5 hijos, Fernando Jr., Emilio, Alejandro, Gina y Laura, quedó devastada. Siguiendo la tradición familiar, Fernando Jr. se convirtió en el sobrino favorito de Emilio, tal como su padre había sido el favorito de su abuelo. Más tarde, Laura volvió a casarse con Rudy Waxman. A pesar de su cercanía, una deuda entre Emilio y Laura generó una grieta que nunca sanó. Cuando Emilio se encontraba en su lecho de muerte, Carmela, su otra hermana, intentó persuadir a Laura para que viajara a Miami y se despidiera, pero sus intentos fueron en vano. Laura jamás perdonó a Emilio y nunca lo vio nuevamente antes de su fallecimiento. Carmela, en cambio, era la hermana amorosa y conciliadora, siempre buscando mantener unida a la familia. Se casó con Alejandro Burillo Pérez en 1950 y juntos tuvieron 6 hijos: Carmela, Alejandro, Jorge, Emilio, Patricia y Javier Burillo Azcárraga. Alejandro se involucró profundamente en Televisa, destacándose por su naturaleza combativa, su brillantez y su liderazgo innato. En el año 2000, decidió dejar la compañía, vendiendo su participación para fundar el Grupo Pegaso. También dejó su huella en el sector financiero, trabajando con IE Banco Borte y Telefónica Movistar. Sin embargo, su verdadera pasión eran los deportes. Alejandro fue propietario del equipo de fútbol Atlante, que vendió hace 2 años, y fue un gran apoyo al tenis mexicano, particularmente a través del Abierto Mexicano. Por su parte, Javier Burillo ha dirigido sus esfuerzos hacia proyectos inmobiliarios en Estados Unidos. Lamentablemente, el domingo 15 de septiembre, Javier fue protagonista de titulares nacionales debido a un trágico accidente que involucró a su hijo menor. El incidente ocurrió cerca de Angel Island, al norte de San Francisco, cuando una gran ola golpeó la embarcación en la que viajaban Javier y sus 2 hijos, de 27 y 11 años. Ambos niños fueron lanzados al agua y golpeados por el mismo yate. Al ser rescatados, el niño de 11 años fue declarado muerto, poco después de ser trasladado al Corinthian Yacht Club. Javier estuvo casado con Alejandra Alemán, con quien tuvo 3 hijos: Alexandra, Javier y Miguel. De su segundo matrimonio con Rose Burillo, con quien estaba en proceso de divorcio, tuvo al hijo que lamentablemente falleció, Emilio Azcárraga. La relación de Emilio Azcárraga con el Tigre siguió los complicados pasos de su abuelo y su padre, como él mismo mencionó en una ocasión. Televisa me quitó a mi padre y Televisa me lo devolvió. El vínculo entre Emilio y el Tigre estuvo marcado por largos periodos de ausencia, pero al final de la vida de el Tigre, esas heridas sanaron, y Emilio Azcárraga fue designado como su sucesor. Sin embargo, heredar el imperio no fue sencillo. Tras la muerte de Azcárraga Milmo en 1997, Televisa atravesaba una crisis, y revitalizar la compañía resultó ser un gran desafío. Sin embargo, Emilio, como Emilio Chico, estuvo a la altura de las circunstancias. Logró estabilizar la empresa, restableciendo el orden y manteniéndose como el accionista mayoritario. A nivel personal, Emilio se casó con Alejandra de Sima en octubre de 1999. Poco después de su boda, Alejandra fue diagnosticada con cáncer de mama. Aunque enfrentaron juntos esta dura prueba, la pareja terminó divorciándose en 2002. A pesar de estos altibajos, Emilio deseaba formar su propia familia. Después de varias relaciones de alto perfil, encontró el verdadero amor con Sharon Faslicht. Se casaron en febrero de 2004 y tuvieron 3 hijos juntos: Emilio Azcárraga IV, Han y Mauricio Emilio. Emilio comprende el dolor de crecer con un padre ausente,
por lo que se ha esforzado conscientemente por ser un amigo y compañero de juego para sus propios hijos. Ya sea montando bicicleta, llevándolos a la oficina, asistiendo a eventos escolares, viajando o navegando con ellos, se asegura de estar presente en sus vidas. Sharon, su esposa, es su apoyo constante y quien le ha proporcionado la estabilidad familiar que siempre buscó. Ella es una mujer tranquila y humilde, y recientemente celebró su 40º cumpleaños desde que dejó su puesto como CEO de Televisa el 26 de octubre de 2017. Aunque sigue siendo el propietario, Emilio ha centrado más su atención en su familia. Su enfoque sobre el liderazgo y la familia es diferente al de su padre, con un estilo y visión propios. La caída comenzó cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018 y se repitió el 30 de septiembre de 2024. Una parte del imperio Azcárraga empezó a desmoronarse. Los programas de noticias de Televisa, que habían sido lucrativos e influyentes durante mucho tiempo, experimentaron una pérdida dramática de financiamiento. Las estrellas de la cadena, que anteriormente habían sido prominentes y se habían convertido en piezas clave defendiendo poderosos intereses políticos y empresariales, ya no gozaron de la misma influencia. Las grandes sumas de dinero que solían recibir figuras como Adela Micha, Carlos Loré de Mola y Joaquín López Dóriga, quienes eran algunos de los personajes más ricos y poderosos de Televisa, ya no forman parte de su realidad. Estos nombres han encontrado nuevas plataformas para conservar su influencia. A día de hoy siguen siendo prósperos, pero sus fortunas se han trasladado a YouTube, donde cada uno ahora lidera sus propios programas independientes. Muchos otros, en el ámbito del periodismo, tanto radial como escrito, han enfrentado destinos parecidos, obligados a adaptarse o a retirarse. Buena suerte, Andrés Manuel, decían mientras las conferencias diarias de López Obrador tomaban las riendas del panorama político. Estos eventos fueron ocasiones que muchos de los viejos íconos de los medios jamás presenciaron, ya que a menudo dormían durante las largas mañanas. Se comentaba ampliamente que López Obrador marcaba la agenda, comunicando directamente al pueblo sin la necesidad de que los presentadores de noticias alimentaran el sensacionalismo o se beneficiaran de historias relacionadas con los aliados comerciales de Televisa. En los 5 años siguientes, varias de las figuras más destacadas del periodismo de Televisa emprendieron una campaña prolongada de críticas hacia López Obrador y su gobierno, lo que dejó una marca amarga en la lucha por el dominio de los medios de comunicación en México. Durante la investigación de la FIFA, Emilio Azcárraga anunció que dejaría temporalmente su puesto como CEO de Televisa mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigaba a la FIFA. El permiso fue aprobado por la empresa, como se detalló en un informe financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. En dicho informe, Televisa confirmaba que Emilio Azcárraga Jan, presidente ejecutivo del Consejo, tomaría un permiso temporal con efecto inmediato mientras se resolvía la investigación. La empresa también confirmó su cooperación con la investigación que indagaba sobre acusaciones de soborno a ejecutivos de la FIFA para obtener los derechos de transmisión de la Copa del Mundo. Este caso, que implicaba un supuesto soborno, fue reabierto el 30 de agosto, el mismo día en que Emilio decidió apartarse temporalmente de su puesto. Desde que asumió el liderazgo de Televisa en 1997, tras la muerte de su padre, Emilio Azcárraga Milmo, Azcárraga Jean, había sido una figura clave en los medios mexicanos. Además de su rol al frente de Televisa, era propietario del Club América, uno de los equipos de fútbol más emblemáticos de México, y su influencia abarcaba diversas industrias, incluyendo su participación como director en Banamex, Axval y Univisión. En los últimos años, el panorama mediático mexicano ha experimentado un cambio radical, donde las figuras que alguna vez dominaban los titulares ahora se han visto obligadas a redefinir su papel en la industria. La caída de Televisa ha sido una manifestación de esta transformación,
un testimonio del desgaste de estructuras de poder que durante décadas parecieron inquebrantables. Mientras que el auge de plataformas como YouTube ha permitido a muchos periodistas y comunicadores reconectar con sus audiencias, la influencia de Televisa ha disminuido, evidenciando cómo los modelos tradicionales de medios de comunicación ya no dominan la narrativa. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador también jugó un papel crucial en este giro, pues con su llegada al poder, las conferencias de prensa diarias, que se transmiten en vivo, se convirtieron en el canal de comunicación más directo y efectivo para millones de mexicanos. Estos encuentros informativos, que el presidente utiliza para exponer su visión política y económica, han restado protagonismo a las coberturas tradicionales de los medios de comunicación. En muchas ocasiones, los presentadores de noticias de Televisa y otros canales ya no son los encargados de poner los temas sobre la mesa. López Obrador mismo lo hace, tomando las riendas de la agenda informativa. Esto no solo ha afectado a los presentadores más emblemáticos, sino que también ha generado una reconfiguración en las relaciones de poder dentro de la industria. Las grandes estrellas del periodismo que antes eran influyentes, ahora luchan por encontrar su lugar en este nuevo orden de cosas. Muchos han optado por plataformas digitales donde el control sobre los contenidos y las audiencias es mayor. YouTube se ha convertido en la nueva arena donde figuras como Adela Micha y Carlos Loret de Mola, quienes fueron pilares en el periodismo tradicional, ahora prosperan con sus propios programas independientes. Aunque siguen siendo figuras de influencia, el centro de su poder se ha trasladado de la televisión a la web. Este proceso de adaptación ha sido una constante en el mundo de los medios de comunicación en los últimos años. Los periodistas tradicionales, que a menudo se encontraron atrapados en la rigidez de las normas y la influencia de los intereses comerciales, se han visto forzados a replantearse sus estrategias para mantenerse relevantes. En muchos casos, aquellos que no se adaptaron, aquellos que no lograron encontrar su lugar en este nuevo entorno digital, se han visto desplazados. Televisa, en particular, enfrentó la dureza de este cambio. La venta de derechos de transmisión de eventos deportivos y su participación en otros proyectos multimillonarios fueron algunas de las maneras en que intentaron mantenerse a flote. Sin embargo, el escándalo de la FIFA que involucró a altos ejecutivos de la empresa, incluido Emilio Azcárraga, sumó otro golpe significativo a la credibilidad y reputación de la compañía. El hecho de que la empresa estuviera siendo investigada por posibles sobornos para obtener derechos de transmisión de la Copa del Mundo solo aumentó la presión sobre Televisa en un momento ya complicado. A pesar de este duro golpe, la familia Azcárraga ha mantenido una importante posición dentro del espectro empresarial y mediático mexicano. Sin embargo, la caída de su imperio es un claro reflejo de cómo las dinámicas de poder dentro de la industria de los medios de comunicación están cambiando radicalmente. Este cambio no solo está relacionado con la política, sino también con la forma en que las audiencias consumen información y cómo los medios deben adaptarse para sobrevivir en un entorno donde la información ahora circula más rápido y de manera más directa. En este contexto, Emilio Azcárraga Llán, quien fuera un líder indiscutido de Televisa, se ha visto obligado a ajustar su enfoque y adaptarse a nuevas formas de liderazgo. Aunque sigue siendo propietario de una porción significativa de la empresa, su papel en la misma ha cambiado. La atención de Emilio ahora está más centrada en su familia y en otros intereses personales, lo que refleja un cambio de prioridades. Mientras tanto, su presencia en el mundo de los medios ya no es tan dominante como lo fue en el pasado. El caso de Televisa es solo una pieza dentro de un rompecabezas mucho más grande. Refleja la crisis de las grandes corporaciones de medios tradicionales, que luchan por adaptarse a un mundo en el que las plataformas digitales están ganando terreno. El poder, como siempre, se ha redistribuido, pero ahora lo que está en juego es la capacidad de estas empresas para mantenerse relevantes en un mundo mediático en constante cambio. El declive de Televisa también pone en evidencia un fenómeno más amplio,
la evolución de la relación entre los medios tradicionales y el poder político. Durante décadas, las grandes corporaciones de televisión, especialmente Televisa, jugaron un papel fundamental en la construcción de la narrativa política en México. El vínculo entre los medios y el poder político era estrecho, casi inseparable. Las estrellas del periodismo y los directivos de Televisa formaban parte del entramado de influencia que guiaba la opinión pública. Sin embargo, con la llegada de López Obrador y su enfoque directo y sin intermediarios, el control de la agenda mediática se desplazó. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador también jugó un papel crucial en este giro, pues con su llegada al poder, las conferencias de prensa diarias, que se transmiten en vivo, se convirtieron en el canal de comunicación más directo y efectivo para millones de mexicanos. Estos encuentros informativos, que el presidente utiliza para exponer su visión política y económica, han restado protagonismo a las coberturas tradicionales de los medios de comunicación. En muchas ocasiones, los presentadores de noticias de Televisa y otros canales ya no son los encargados de poner los temas sobre la mesa. López Obrador mismo lo hace, tomando las riendas de la agenda informativa. Esto no solo ha afectado a los presentadores más emblemáticos, sino que también ha generado una reconfiguración en las relaciones de poder dentro de la industria. Las grandes estrellas del periodismo que antes eran influyentes, ahora luchan por encontrar su lugar en este nuevo orden de cosas. Muchos han optado por plataformas digitales donde el control sobre los contenidos y las audiencias es mayor. YouTube se ha convertido en la nueva arena donde figuras como Adela Micha y Carlos Loret de Mola, quienes fueron pilares en el periodismo tradicional, ahora prosperan con sus propios programas independientes. Aunque siguen siendo figuras de influencia, el centro de su poder se ha trasladado de la televisión a la web. Este proceso de adaptación ha sido una constante en el mundo de los medios de comunicación en los últimos años. Los periodistas tradicionales, que a menudo se encontraron atrapados en la rigidez de las normas y la influencia de los intereses comerciales, se han visto forzados a replantearse sus estrategias para mantenerse relevantes. En muchos casos, aquellos que no se adaptaron, aquellos que no lograron encontrar su lugar en este nuevo entorno digital, se han visto desplazados. Televisa, en particular, enfrentó la dureza de este cambio. La venta de derechos de transmisión de eventos deportivos y su participación en otros proyectos multimillonarios fueron algunas de las maneras en que intentaron mantenerse a flote. Sin embargo, el escándalo de la FIFA que involucró a altos ejecutivos de la empresa, incluido Emilio Azcárraga, sumó otro golpe significativo a la credibilidad y reputación de la compañía. El hecho de que la empresa estuviera siendo investigada por posibles sobornos para obtener derechos de transmisión de la Copa del Mundo solo aumentó la presión sobre Televisa en un momento ya complicado. A pesar de este duro golpe, la familia Azcárraga ha mantenido una importante posición dentro del espectro empresarial y mediático mexicano. Sin embargo, la caída de su imperio es un claro reflejo de cómo las dinámicas de poder dentro de la industria de los medios de comunicación están cambiando radicalmente. Este cambio no solo está relacionado con la política, sino también con la forma en que las audiencias consumen información y cómo los medios deben adaptarse para sobrevivir en un entorno donde la información ahora circula más rápido y de manera más directa. En este contexto, Emilio Azcárraga Llán, quien fuera un líder indiscutido de Televisa, se ha visto obligado a ajustar su enfoque y adaptarse a nuevas formas de liderazgo. Aunque sigue siendo propietario de una porción significativa de la empresa, su papel en la misma ha cambiado. La atención de Emilio ahora está más centrada en su familia y en otros intereses personales, lo que refleja un cambio de prioridades. Mientras tanto, su presencia en el mundo de los medios ya no es tan dominante como lo fue en el pasado. El caso de Televisa es solo una pieza dentro de un rompecabezas mucho más grande. Refleja la crisis de las grandes corporaciones de medios tradicionales, que luchan por adaptarse a un mundo en el que las plataformas digitales están ganando terreno. El poder, como siempre, se ha redistribuido,
Pero ahora lo que está en juego es la capacidad de estas empresas para mantenerse relevantes en un mundo mediático en constante cambio. El declive de Televisa también pone en evidencia un fenómeno más amplio: la evolución de la relación entre los medios tradicionales y el poder político. Durante décadas, las grandes corporaciones de televisión, especialmente Televisa, jugaron un papel fundamental en la construcción de la narrativa política en México. El vínculo entre los medios y el poder político era estrecho, casi inseparable. Las estrellas del periodismo y los directivos de Televisa formaban parte del entramado de influencia que guiaba la opinión pública. Sin embargo, con la llegada de López Obrador y su enfoque directo y sin intermediarios, el control de la agenda mediática se desplazó.